Estar aquí y un cordial saludo a los amigos radioescuchas e internautas que nos ven y nos escuchan a la vez por este medio de comunicación. Oiga, hay gente que no entiende la postura del Partido Social Cristiano en el sentido de no adherirse a la moción de destitución del presidente de la República y por qué, digamos, se han generado esas críticas. Porque claro, hubo una ruptura de los socialcristianos con el gobierno el 14 de mayo del año anterior. Y en los últimos tiempos, Lasso le ha dicho de todo a Nebot y Nebot le ha respondido y le ha dicho de todo también a Lasso. ¿Por qué los socialcristianos decidieron mantener esta postura de no respaldar la destitución del jefe de Estado? Estimado Fabricio, la política o los actos de los políticos, más aún en temas tan complicados como este de la destitución del presidente, no pueden servir para ajustar cuentas. Las cuentas con los políticos se las ajusta en las urnas. Se cobra en las urnas. De manera que, si bien es cierto, hemos sido durante este año un mes de gobierno, no solamente fruto de los insultos, de calumnias, mentiras, introperios del presidente de la República, sino también pues de esa guardia de choque que creó el gobierno, de algún grupillo de periodistas, ¿sí? Que alimentados por el régimen se dedicaron a la tarea durante todos estos 11 meses de denigrar al Partido Social Cristiano. Nosotros los llamamos la guardia de choque. Sin embargo de ello, Fabricio, si bien es cierto, cualquiera podría decir, bueno, esta es la oportunidad que tiene el PCC de ajustar cuentas, también es cierto, en este medio al cual usted gentilmente me ha invitado en otras ocasiones, lo dijimos en reiteradas ocasiones, y nuestro líder también lo dijo, después del fatídico 13 de octubre, cuando entrevistado por uno de los de la Guardia de Choque, el presidente de la República dijo que Nebot era mafioso, era parte de un triunvirato de conspiración, y desde allí hemos emitido 12 boletines de prensa y tantas declaraciones, y usted me ha escuchado, de que no vamos a destituir al presidente de la República. Lo pudimos haber hecho en diciembre, ¿no es cierto?, con el tema Pandora Papers, ¿sí? Y no lo hicimos. Y no lo hemos hecho hace 2 días o hace 3 días, cuando era una gran oportunidad por el país. Justamente, yo le iba a consultar, ¿en dónde radica esa posición como tal del Partido Social Cristiano? En primer lugar, creemos que el presidente de la República debe gobernar los 4 años. En segundo lugar, creemos que no se ha cumplido con los 2 preceptos constitucionales de lo que manda el 130 numeral 2, que es grave crisis política y conmoción interna, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, pero lo más importante para nosotros, hablé de la parte jurídica, ahora de la parte no jurídica, es de que en estos momentos que vive el país, convocar a elecciones de asambleístas, de presidente de la República, era aumentar este caos que de ya por sí es insostenible para el país y para la economía ecuatoriana. Eso hubiera sido definitivamente el acabose del país, y razón por la cual nosotros no nos íbamos a prestar eso. Y termino con lo más importante. Una vez más queríamos dar cumplimiento a nuestra palabra, porque aquí hubiera estado yo con justa razón, nuestro amigo Fabricio me hubiera estado diciendo, pero usted en reiteradas ocasiones dijo que jamás se prestarían a destituir al presidente. Así fue. Y hoy estamos cumpliendo la palabra. A ver, pero también hay que ir a la historia, y usted y yo la hemos vivido. Usted desde su condición de diputado y yo desde mi condición de periodista. Y ustedes viabilizaron la destitución de Bucaram en el 97 con los votos del Partido Social Cristiano. Con el mío. Y usted estuvo ahí, usted fue parte de ese congreso presidido por el doctor, digamos, del que fue parte el doctor Meller, por ejemplo, presidido por el doctor Alarcón, y cuyo vicepresidente era el asambleísta Franco Romero. Y usted fue parte de ese congreso, no sé si fue parte del congreso del 2005. No me acuerdo, creo que no. Del 2005 no. Del 2005, pero ahí estuvieron los socialcristianos. De hecho, Cintia Viteri claro que fui parte. Sí, fui vicepresidente yo después de ese congreso. Y Cintia Viteri, la oposición de Alfredo Palacio. O sea, ¿cómo es que los socialcristianos en el 97 y en el 2005 votaron a favor de la destitución del presidente de la República, y en el 2000 declararon el abandono del cargo cuando Maguad ya se había ido derrocado por la rebelión de los militares con los indígenas? Y hoy cambian de parecer. O sea, yo estoy partiendo de hechos históricos donde ustedes votaron a favor de la destitución de un presidente. ¿Por qué antes sí y hoy no? Porque antes no le hizo bien al país, mi querido Fabricio. No le hizo bien al país y lo reconocemos. Y 2 aciertos o 2 errores no hacen un acierto. Y porque antes obviamente las condiciones fueron totalmente diferentes a lo sucedido hoy. Y porque lo más importante, este país necesita de paz y tranquilidad. Este país en este momento, las circunstancias
eran diferentes a lo que hoy estamos viviendo. En este momento la situación es realmente insostenible en el país. Si es que no se actúa ya de diferente forma, esto no va a terminar. Si es que hoy día no inicia el diálogo, y donde una de las primeras condiciones debe ser, señores, viabilicen, abran las carreteras, la gente necesita comer, los hospitales necesitan oxígeno. Oiga, acabo de estar interno 5 días en el hospital y es increíble, las enfermeras y médicos no podían llegar a sus turnos porque no podían pasar, porque había impedimentos, etcétera. Es decir, eso es terrible. Que estemos viviendo, vea, en algo tan elemental, ¿no?, que podría ser porque estamos preocupados por los alimentos, estamos preocupados por los productos de primera necesidad, pero también hay médicos que de pronto no avanzan a llegar a sus citas que tienen en emergencia, o a trabajar, a médicos residentes en el hospital, y lo mismo enfermeras, porque no pueden pasar, no pueden salir, justo su sector está conmocionado. Esto tiene que terminar, y tiene que terminar ya hoy. Ojalá se sienten hoy y por Dios resuelvan este problema. ¿Y qué requiere ese diálogo justamente? Y lo pregunto porque también quiero consultar cómo vio el Partido Social Cristiano la postura del presidente de la República de haber decidido en su momento de no dialogar más con Leonidas Issa. Es el cúmulo de desastres, de equivocaciones desde el 14 de mayo del año pasado del presidente de la República. Hoy estamos pagando la gran factura de equivocaciones, de desaciertos del gobierno nacional. Hoy estamos pagando la gran farsa y la gran mentira de este gobierno que planteó en campaña y que luego no cumplió. De manera que todo ha sido un cúmulo de situaciones. Se lo advertimos al país. Fabricio, con usted hablamos que la subida de impuestos iba a elevar el costo de vida de los ecuatorianos. Con el presidente de la República en campaña nos comprometimos cuando el precio del petróleo estaba a 1/3 de lo que está ahora, es decir, cuando estaba alrededor de $40. Y cuando no se pensaba en crear más impuestos en campaña, el presidente le propuso al país, con nuestro respaldo en campaña, ir a focalizar el combustible para los pequeños agricultores, ganaderos, campesinos. Eso está en el plan de gobierno. Eso está en el plan de gobierno. En el plan de gobierno está la focalización de los precios de los combustibles. Así es, señor. Y está también el acuerdo político con nosotros, el subsidio. Y de manera que él llegaba al poder, focalizaba y se acababa esos incrementos mensuales. No solamente que no se acabaron los incrementos mensuales, continuaron hasta octubre, y en octubre pegó una alza considerable. Y luego en diciembre vino ese batatazo a la clase media profesional ecuatoriana y obviamente a los ricos de este país que dicen pues que lo único que hicieron fue trasladarle a la gente pobre el costo de esos impuestos y convirtieron este país en caro, lo cual obviamente se remató aún más cuando vino la guerra con Ucrania, que trajo como consecuencia pues también que los productos derivados del petróleo como la urea, insecticidas, etcétera, suban de precio. Entonces, pero todo arrancó con que no se fueron cumpliendo las ofertas de campaña. Oye, para nosotros lo que usted le ofrece en campaña al pueblo es sagrado. Si no, no le ofrezca. Si usted no lo va a cumplir, no debe ofrecerle. Y le hemos venido exigiendo al presidente de la República aquí y en todos los medios de comunicación donde está un dirigente social cristiano que cumpla, pero no cumplió, hizo al revés. No solamente que no iba a subir impuestos, digo, por el contrario, dijo que iba a bajarlos en $3.000 millones, sino que lo subió en $1.800 millones, ¿no es cierto? Entonces, allí en la propuesta de campaña y en el acuerdo con nosotros llegamos a que había que focalizar el subsidio para la gente pobre, porque yo no he estado de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, que los ricos se beneficien del subsidio de los combustibles. Que esto tiene que ir a los pobres exclusivamente. Quienes en campaña política y por nuestra vida sabemos cómo llegar a esos sectores, vemos cómo subir el precio de la gasolina en una camioneta de los indígenas que van de parroquia en parroquia dejando los productos, tiene su incremento, tiene su costo. Viven de eso. No es cierto, presidente, cuando le dijo a la CNN que porque tienes un vehículo dejas de ser pobre. No, es que ese vehículo presta a la vez otro servicio a gente más pobre todavía. Y ese señor que maneja esa camioneta, que aparte de eso es dueño porque nunca se la compran nueva, se la compran usada, obviamente lo que está haciendo es sobrevivir de estas personas, de los campesinos de la costa, de la sierra, del oriente, y también incluido de Galápagos, vivir, porque el señor vive dándoles un servicio que obviamente se comenzó a encarecer. Y le venimos diciendo varias veces en los medios de comunicación, señor, encarecido el precio de los productos. Nebot hizo un trabajo en Guayaquil,
A los 50 mercados de Guayaquil mandó gente a investigar el precio de los productos. Y en un programa con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión les enseñó los costos, cómo se habían incrementado, alrededor del 30%. Entonces, esto ya fue anunciado, pero no querían escuchar solamente al Fondo Monetario Internacional y al señor Simón Cueva. Más allá de eso, ingeniero Serrano, permítame insistirle, e insisto, es inevitable la comparación. Hoy no se presentaron las mismas condiciones de 97, 2000, 2005, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia obviamente es que en este momento el país está paralizado, el país está en un caos, el país está definitivamente a punto de caer. Imagínense lo que va a ser. ¿Y eso no pasó en el 97, 2000, en el 97, 2005? segundo, Estuvo paralizado el país. No, el país ahí hubo un paro, ¿no es cierto? Hubo una paralización de un día, 2 días, obviamente, y en aquellas épocas pues no se acostumbraba, principales recuerdo la de Bucaramanga, a cerrar las carreteras, a impedir pues el transporte de los productos de primera necesidad y de las personas. En ese tiempo pues no se secuestraba personas, ni le pedían hasta un permiso, un salvoconducto a la Cruz Roja, porque eso solamente se hace. Estaba leyendo las condiciones en guerra se habla pues de las famosas ayudas humanitarias, claro. La Cruz Roja, claro, la bandera blanca. Es decir, lo estamos viviendo ahora, lo cual demuestra algo que para mí me causa mucha pena decirlo, pero estamos en guerra. Porque incluso utilizamos términos de guerra ahora como te doy un salvoconducto para que pase un carro. El destituir al presidente de la República hubiese caotizado más el escenario. Sin duda alguna caotizaba más el escenario. Esa no era la solución. No era la solución, más bien creemos nosotros que era echarle fuego, era echarle gasolina al fuego. Este país hubiera sido de una complicación terrible y esas son las razones por las cuales simplemente cumplimos lo que advertimos nosotros desde el 13 de octubre, cuando por primera vez este presidente nos acusó de conspiradores. Cumplimos con nuestra palabra y créame... Bueno, hasta mafioso se ha dicho, ¿no? Entre tantas otras cosas más, sin mencionar la última en Loja, pues, ¿no? Que esa ya es hasta impronunciable. ¿Cuál es la solución? Usted me va a decir el diálogo, sí, el diálogo, pero a partir de aquello, ¿cuál es la solución? Ceder de parte y parte, o sea, tampoco la CONAIE, si se sienta a conversar, debe entender que no puede conseguir todo, pues. Y el gobierno también debe entender que tampoco se puede sentar a no ceder nada. Aquí tiene que haber sesiones de parte y parte, ¿sí? Pensando en los intereses del pueblo ecuatoriano, del resto de la mayoría, porque la gente pobre es la más perjudicada con este paro. ¿En qué debe ceder el gobierno? Yo creo que el gobierno, por ejemplo, haber hecho ese incremento de $5 es ofensivo pues, para la gente pobre de este país, para los que reciben el bono de desarrollo. Perdónenme, es ofensivo, ¿no es cierto? Que un gobierno que tiene el precio del petróleo de promedio en $120 y que ha recibido ingresos del petróleo por 1.000 millones, escucha, le quiera dedicar a los pobres apenas $22 millones, por dar un ejemplo. Yo creo que se debería focalizar, para ser coherente con nuestra propuesta, el precio del combustible, ¿sí? No es justo que en esta situación se tenga que obviamente quitarles, y más, se le debería dar a esos mismos sectores, al mismo sector indígena, si este subsidio ahora cuesta, que bajó 10 centavos, cuesta $254 millones, es mejor mantener el precio de la gasolina y ese subsidio, esos 254 millones, entregárselos en obras, en atender servicios de los sectores necesitados de este país, antes que lograr pues que muchos otros se tengan que beneficiar con la bajada del precio de los combustibles. Pero es que justamente ese es el tema medular y sobre lo cual la posición de la CONAIE, por ejemplo, ha sido radical. Sí, yo sé que ese es el tema medular para el señor Issa, y en eso el señor Issa tiene que entender que hay muchas cosas que nosotros quisiéramos en la vida y que no necesariamente se las puede conseguir, porque el presidente de la República no es el dueño de los recursos del Estado ecuatoriano, somos nosotros los ecuatorianos. El presidente, nosotros nombramos un presidente para que administre lo que nos pertenece a los 17 millones de ecuatorianos. De manera de que debe pensar también el señor Issa que entregarle a él algo, sí, significa quitarle a alguien, ¿no es cierto? Porque esa es la lógica, es decir, no somos un país primermundista donde tenemos los recursos suficientes para incrementar tal o cual cosa. De manera que ese diálogo que se dio el año pasado y que el gobierno nunca contestó a los indígenas, y nos enteramos, porque los sigo yo en las redes sociales a ustedes y veo las entrevistas a través del ex subsecretario de gobierno, Juan Manuel Fuertes, que la carta que iban a contestar, fue su colega del Congreso del 98. Sí, claro.
en dos ocasiones, antes también en el 96. 98, sí. 98, 2003. Sí. Acuérdese que cuando fue destituido su titular, el de Sucumbíos, él vino él era el alterno, no me acuerdo el nombre. Eliseo Azuero. No, Eliseo Azuero era prefecto ahí, vino otro señor de Sucumbíos, enviado por Eliseo Azuero, por cierto. Entonces, él era alterno y ahí se principalizó. Entonces, él decía algo, ni siquiera se tuvieron la delicadeza de contestarle lo que habían y los indígenas propuesto el año pasado. Por eso nosotros terminamos diciendo de que, si bien es cierto, es justo el reclamo, porque nos parece justo el reclamo, ¿sí? La forma en que lo estás haciendo definitivamente nosotros la condenamos y la rechazamos por todo el daño ocasionado al resto de gente más pobre de este país, como la señora a la cual le tumbaron el kiosco, ¿no es cierto?, allí en el sector de la Asamblea. Entonces, es el gobierno, conjuntamente con los indígenas, que hoy día, hasta el día de hoy, deberían ya resolver esto. Y el primer paso que deberían dar es levanten, abran todas las carreteras para que, por Dios, lleguen los productos de primera necesidad y todos los insumos que este país necesita para comenzar a producir. A ver, vamos a suponer que ojalá se solucione esto. Hoy se encamina, ya anunciaron para las 9:30 de la mañana justamente un primer encuentro mediado por la Iglesia Católica entre el gobierno y la CONAIE, 9:30 de la mañana. Ojalá que hoy se solucione. Digamos que entre hoy y mañana esto, ojalá se solucione. Políticamente, ¿cómo queda el presidente? Y ustedes políticamente en la Asamblea, ¿cómo van a operar a partir de que se solucione esto, Alfredo Serrano? Yo creo que el presidente queda políticamente herido de muerte. Yo creo que el presidente solamente le queda una alternativa en todo esto, es hacer un giro de 180 grados en su gobierno, no solamente en la política económica y social, sino también pues en otras áreas que tienen que ver mucho el país, que tienen que ver mucho en el desarrollo del país, como por ejemplo, yo creo que no debería quedar nadie en el gabinete, por ejemplo, y el presidente debe olvidarse definitivamente de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Yo hasta ahora no entiendo cómo un gobierno pudo haber dicho, de que lo dijo un subsecretario, hemos pedido autorización al Fondo Monetario Internacional para comenzar a gastar la plata de los ecuatorianos en inversión social. O sea, créame, vea, nosotros estamos pensando seriamente, estamos trabajando en un juicio político al ministro de Finanzas. Lo creemos gran causante de toda esta desgracia por ese manejo bellaco que ha tenido de la política económica, de entreguista al extremo que permitió que se viole nuestra soberanía diciendo que van a pedir autorización al Fondo Monetario Internacional. Por Dios, es como que usted le pide autorización al banco para comprar su pantalón, pues, ¿no? O para ir al Supermaxi, porque ahí está su plata guardada, por favor. De manera de que el gobierno, la única forma de supervivencia, y esto es lo más grave, que el gobierno le quedan por los próximos 3 años, es rectificar en 180 grados, escuchar, entender que la prepotencia, la arrogancia no son las soluciones, la confrontación tampoco, más aún con el escaso capital político que tenía el gobierno y que ahora ese escasísimo que tenía ya no lo tiene. El 90% de los ecuatorianos no creen la palabra presidencial, lo cual es una barbaridad. Nosotros somos parte de ese 90% y por eso contesto su pregunta ahorita, mi querido Fabricio. No vamos a estar con el gobierno jamás, ¿sí? La posición nuestra del día de anteayer no significa un respaldo ni al presidente Nasso ni al mal llamado gobierno del encuentro. Fue un respaldo a la democracia, fue un respaldo al país, fue un respaldo a los ecuatorianos. Eso no significa en ningún momento compromiso alguno. El gobierno, luego de 4 años, puede decirle al país, ni siquiera para el momento más grave de nuestro gobierno, que fue cuando nos iban a destituir, tuvimos que conversar con el Partido Social Cristiano. De manera que no necesitamos conversar con el gobierno, no vamos a dialogar con el gobierno, seguiremos actuando en la forma coherente que lo hemos hecho ahora. En las cosas positivas votaremos a favor y en las cosas negativas votaremos en contra. ¿Qué significa las cosas positivas? Lo que Lasso y nosotros nos comprometimos en campaña electoral a hacer. Si eso él lo pone en vigencia, va a tener nuestro respaldo. Asimismo, si viene con tesis como las que salió el año pasado, de meterle impuestos al pueblo ecuatoriano, lo vamos a seguir combatiendo. Espero que esta vez ya no nos diga conspiradores, porque cada vez que nos oponíamos al gobierno, lo único que decíamos que eran conspiradores. Hoy le hemos demostrado a saciedad
que nosotros no somos conspiradores, que nosotros los que somos es defensores de que cumplan con lo que le ofrecieron al pueblo ecuatoriano en campaña electoral. Y nos utilizaron a nosotros como canal para aquello. De manera que usted va a ver de hoy, va a seguir viendo en el Partido Social Cristiano autonomía total, independencia total, 15 votos que van a responder por los 15 votos. Es lo que vamos a seguir haciendo nosotros en la Asamblea. Correcto, y solamente contra el ministro de Economía y Finanzas, ningún otro ministro, con esto cierro, se ha pensado en llevar a juicio político. Por ahora, es decir, en política no se puede decir qué pueda suceder mañana. Por ahora nosotros estamos estudiando internamente la posibilidad del juicio político al ministro de Finanzas. Está en análisis, no hay una fecha todavía como no para hay una fecha. Este momento no, justamente por ahora no es el momento de este tipo de situaciones, pero estamos analizando seriamente, obviamente, y hasta ahora lo único que hemos encontrado son causales de sobra para iniciar un proceso y para terminar con la destitución, por cierto. Correcto, ingeniero, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día. Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano.